Hola, la tarea que vamos a mandar ahora es leer y resumir páginas 102 y 103, ¿vale? Las voy a explicar brevemente. La página 102 es la ley de Ohm. Para explicar la ley de Ohm tengo que irme primero a la página 101, que ya la expliqué en clase y que también la vimos el año pasado. Las magnitudes. Siempre vamos a tener tres magnitudes y siempre van a aparecer esas tres magnitudes. Intensidad, voltaje y resistencia. Para explicarla brevemente, voy a utilizar la siguiente tabla, la tabla de la página 102, esta tabla azul. Tenemos las siguientes magnitudes. Tenemos intensidad o corriente, es lo mismo, o intensidad de corriente, como queráis. Luego tendremos voltaje o tensión, o diferencia de potencial también. Y luego tendremos la resistencia, ¿de acuerdo? Ahí, esto y esto, ¿de acuerdo? La magnitud, intensidad o corriente se representa por la letra I. La magnitud, voltaje o tensión se representa por la letra V. Y la magnitud, resistencia se representa por la letra R, ¿de acuerdo? Siempre os recuerdo tres magnitudes. Y ahora, ¿en qué se miden esas magnitudes? Unidad. La unidad de medida son, la intensidad o corriente se mide en amperios, ¿de acuerdo? El voltaje o tensión se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. ¿Cuál es el símbolo del amperio? La A. ¿Cuál es el símbolo del voltio? La V. Si os fijáis, coincide el símbolo de la unidad y el de la magnitud, ¿vale? Hay que tener cuidado con no equivocarse con eso. ¿Y cuál es el símbolo del ohmio? La O. No, acordaros, el símbolo del ohmio era omega, la letra omega, ¿de acuerdo? De acuerdo, estas unidades son las que siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. Vamos a hacer un pequeño... Voy a explicar brevemente lo que sería ahora la ley de Ohm, que la vimos el año pasado y lo repaso de nuevo. Ley de Ohm. ¿La ley de Ohm qué es y por qué es tan importante? La ley de Ohm, ¿qué hace? Me relaciona esas tres magnitudes que siempre están en el circuito eléctrico, me las relaciona entre sí, de manera que si yo sé dos y hay una que no sé, no pasa nada. Con la ley de Ohm ya la calculo, ¿vale? ¿La ley de Ohm cuál es? La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje partido la resistencia, ¿vale? Y igual a V entre R, o lo que es lo mismo, la V, la tensión es igual, despejo, V igual a I, y esta R yo no la quiero aquí abajo, la quiero en lugar de dividiendo multiplicando, pues V igual a I por R, ¿sí? O lo que es lo mismo, esta R que es igual a R pasa aquí dividiendo, multiplicando, que diga la intensidad dividiendo, R es igual a V entre I, ¿de acuerdo? Son tres fórmulas, yo recomiendo como siempre aprender una y saber despejar. De todas formas yo recuerdo también el famoso triángulo, que aunque no me guste, pero bueno, por si alguien quiere, aún se acuerda o quiere verlo así, que es el siguiente. El triángulo de Ohm, o de la ley de Ohm, que dice lo siguiente, dice, la intensidad es igual a V entre R. La tensión, la V, es igual a I por R. V igual a I por R. Y la resistencia es igual a V entre I. La resistencia es igual a V entre I. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a explicar un poco los conceptos, es decir, qué es la intensidad, qué es la resistencia, qué es el voltaje, porque a veces nos liamos. Y la ley de Ohm, para explicarlo, es bastante útil. Imaginad que yo tengo una manguera, ¿vale? Yo tengo una manguera. Y esa manguera tiene una manguera de agua, ¿de acuerdo? Una manguera de agua para regar o para un grifo o lo que sea. Una manguera, y esa manguera tiene un flujo de agua, es decir, la cantidad de agua que pasa por segundo, por hora, como queráis llamarlo. Pues el flujo de agua será intensidad. Intensidad de corriente o corriente, como queráis. Flujo de agua, ¿de acuerdo? Pues imaginar que le ocurre. Si yo a ese flujo de agua lo estrangulo, ¿vale? Si yo esa manguera la estrangulo, ¿con qué? Pues con las manos, o con una piedra, una resistencia, ¿vale? Una resistencia
¿qué le ocurre? Para que ese flujo de agua se estrangule, yo tengo que tener aquí una presión, ¿vale? Si no, ese agua no pasaría nunca. Pues yo tengo aquí una presión o voltaje o tensión, ¿vale? Sería voltaje o tensión. Tengo voltaje, resistencia e intensidad, ¿de acuerdo? Pues fijaros en esta fórmula, la ley de Ohm, en la primera ecuación. La intensidad. A ese flujo de agua, ¿qué le ocurre cuando la R aumenta? Cuando la R aumenta, ¿qué le ocurre al flujo de agua? Disminuye, ¿no? Fijaros, si yo aquí pongo un número cada vez más grande, más grande, más grande, al hacer la división, la intensidad disminuye, ¿de acuerdo? Es decir, el flujo de agua disminuye. Vamos a ver otra cosa. Si yo la resistencia la tengo permanente, para que la I se mantenga constante, si yo la R la voy aumentando, para que la I se mantenga constante, ¿qué tengo que aumentar también? La tensión, ¿vale? Cuanto más aumente la presión, mayor flujo de agua habrá o contrarrestará esa resistencia, ¿vale? Fijaros, ir probando si queréis con los números y vais haciendo esa explicación, que no sé si ha quedado muy clara, pero esa explicación de presión, resistencia e intensidad, ¿vale? Cómo uno afecta al otro dos. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, bastante fácil, que consiste en lo siguiente. Dice, calcula la intensidad que circula por este circuito, el del dibujo, sabiendo que la pila es de 5 voltios, yo tengo aquí una pila de 5 voltios, y que la resistencia, ese rectángulo, vale 100 ohmios. Pues tenemos lo siguiente, yo tengo tensión, esta V es de tensión, ¿de acuerdo? Tensión igual a 5 voltios, R igual a 100 ohmios, e intensidad es igual a, no lo sé, incógnita, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tengo tres magnitudes, sé dos y me falta uno. Pues esa que me falta es la que yo tengo que averiguar cuál es. Pues ahora hacemos lo siguiente. Intensidad, ¿a qué es igual? Pues me voy a la ecuación, despejo intensidad, en este caso es la básica, intensidad es igual a V entre R. Y sustituyo. Vamos a hacer aquí una flechita. Intensidad es igual. ¿Cuánto era V? 5 voltios. Perfecto. ¿Cuánto es la resistencia? 100 ohmios. Y ya, intensidad es igual. ¿Cuánto es 5 entre 100? Me da 0,05 amperios. ¿De acuerdo? Pero para no trabajar en decimales, amperios, si lo multiplico por 1000 será miliamperios. Pues entonces intensidad, si lo multiplico por 1000, amperios pasa a miliamperios. ¿De acuerdo? La solución sería 50 miliamperios o 0,05 amperios. Si os fijáis, he hecho la división directamente porque aquí tengo tensión y ohmios, que están aquí. Pero ¿qué ocurre cuando mi problema no está en estas unidades, sino que está en múltiplos o submúltiplos? Pues vamos a hacer otro ejercicio. Imaginar que yo tengo lo siguiente. Tengo un problema en el que me dicen que la resistencia es igual a 100 ohmios. La intensidad es igual a 50 miliamperios y el voltaje o tensión es mi incógnita. Yo en este ejercicio que tengo el cable, sé los electrones que pasan por ese cable, sé la resistencia que tengo, pero no sé qué pila comprar. Yo no sé si comprar una pila más grande, más pequeña, no sé qué pila comprar. Si de 3 voltios, de 9 voltios o de 5 voltios. Pues ¿qué hago? Tengo que calcular el ejercicio. Mi incógnita es la V. Despejo. V es igual, si despejo V es igual a I por R. Aquí la tenéis también escrita. V es igual a I por R. Y sustituyo como siempre. V a que es igual. Perdón, la I a que es igual. La I hemos dicho que era igual a 50 miliamperios. ¿La resistencia cuánto es? La resistencia son 100 ohmios. Y ya calculo. Error. Yo no puedo trabajar miliamperios con ohmios, porque miliamperios no está en el sistema internacional. Esos miliamperios tengo que pasarlo al sistema internacional. ¿Qué hago? Pues vuelvo a hacer el ejercicio de nuevo. 50 miliamperios. En este caso tengo dos opciones. O escribo directamente 0,05 amperios, pero alguien dirá, ¿y cómo sabes tú que son 0,05 amperios? Cierto. Pues hacemos lo siguiente. Ponemos 1 amperio partido 1000 miliamperios. ¿Qué he hecho? He dicho que un amperio, ¿a qué es igual un amperio? A 1000 miliamperios, ¿vale? Y ya multiplico por 100 ohmios, ¿vale? Esta primera parte es mi intensidad, ¿de acuerdo? Ahora, miliamperios y miliamperios se van y ya me queda amperios por ohmios.
¿Puedo multiplicar amperios y ohmios? Sí, porque están en el sistema internacional y la ley de Ohm me dice que son las unidades con las que debo de trabajar. Si yo si divido 50 entre 1000, me da 0,05 por 100, me dará 5 voltios. Mi tensión de voltaje en este ejercicio es 5 voltios. ¿Por qué he hecho este ejercicio? Porque es muy importante. Normalmente no vamos a trabajar en esta unidad y los ejercicios que voy a mandar no van a estar a veces en esta unidad, estarán en múltiplos o submúltiplos. ¿Sí? Pues ya habríamos visto lo que sería la página 102. Aquí viene una tabla que habla de la resistencia que producen los conductores, es decir, la energía que se pierde en el cable. Ahora mismo no la vamos a ver y la veremos más adelante. Vale, pues pasamos a la página 103. En la página 103 tenemos tres conceptos. Tenemos energía eléctrica, potencia eléctrica y efecto Joule. ¿De acuerdo? Tenemos la energía eléctrica, ¿qué es? Es la energía generada por la fuerza de atracción y repulsión entre partículas cargadas. ¿Eso qué es? Vamos a ver. Tenemos lo siguiente, es la energía, la cantidad de electrones, por decirlo de alguna manera, la cantidad de electrones que consume la estufa, el móvil o lo que sea. Esa es la energía eléctrica, la cantidad de electrones que consume en un periodo de tiempo. Es como la cantidad de agua que consume en un periodo de tiempo. En una hora, pues consume una cantidad de agua. Vamos a ver lo siguiente. La energía se mide en julios. ¿De acuerdo? Julios. Pero tenemos un problema. Los julios son una unidad muy pequeña. Nosotros no podemos trabajar con julios. ¿Por qué? Porque los julios son muy pequeñitos. Imaginar si yo mido la cantidad de agua que bebo, que son 2 litros al día, la cantidad de agua que bebo al día son 2 litros. Imaginar si la mido en gotas de agua. Sería absurdo, ¿no? Diría que yo al día consumo millones o trillones o no sé cuántos millones de gotas de agua. ¿Qué ocurre? Y como yo no puedo trabajar en julio porque soy una unidad de medida muy pequeñita y yo consumo mucha energía, yo me refiero al móvil, a la estufa o a lo que vaya a consumir, ¿qué he inventado? He inventado una energía eléctrica, otra unidad que significa lo siguiente, significa kilovatios, significa, mejor dicho, la unidad que he inventado es kilovatio hora. Y ojo con esto, kilovatio está escrito con V, kilovatio hora, se escribe con V la palabra, pero el símbolo sería, se escribe con W. ¿Os fijáis? Kilovatio con V y kilovatio hora. ¿Y qué es? Yo sé lo siguiente, yo sé que un vatio, que ya veremos más adelante lo que es un vatio, porque aquí se tienen que explicar varias cosas a la vez, pero bueno, un vatio es igual a un julio por segundo. Pues ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. ¿Cuántos kilovatios consumo yo? Comparándolos con julio, pues fijaros, un kilovatio, kilo es 1000, ¿no? Pues un kilovatio son 1000 vatios y como me dicen un kilovatio hora, son la cantidad de vatios en una hora. ¿Una hora cuántos segundos son? Una hora son 60 segundos por 60 minutos, o lo que es lo mismo, 3600 segundos. 1000 vatios por 3600 segundos, si hago la multiplicación me dará que un kilovatio hora son 3.600.000 julios, ¿vale? O lo que es lo mismo, 3,6 por 10 elevado a 6 julios, ¿vale? Pero recuerdo, nosotros vamos a trabajar con kilovatios hora. Ahora mismo no vamos a entrar tanto en el concepto, que puede ser un poco complejo, sino más bien en saber un poco luego desarrollar los problemas para poder elegir luego un cargador o para poder elegir más adelante un componente a la hora de comprarlo. O a la hora de ver eficiencia energética o qué consume más o qué consume menos. Ahora, la energía. Decía que era un poco complicado explicar la energía porque la energía está relacionada directamente con la potencia y todavía no la he explicado. Vamos a ver la potencia que es. La potencia sería algo así un poco... La energía hemos dicho que es la cantidad de agua que yo consumo. ¿Cuándo? Tengo que decir el tiempo. La energía es la cantidad de agua que yo consumo en una hora, por ejemplo, ¿vale? Pues durante una hora yo consumo 2 litros de agua o consumo un vaso de agua, consumo en un tiempo. La energía tiene que ser la cantidad en un tiempo. Normalmente, ¿en qué tiempo se mide? En una hora. Cantidad de energía en una hora, o lo que es lo mismo, kilovatio hora, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la potencia? La potencia es lo siguiente. Potencia es igual a energía partido el tiempo. O lo que es lo mismo, es la energía, el agua que consumo en ese mismo instante. Es decir, si yo consumo al día
10 litros de agua, en este mismo instante, ¿qué consumo estoy teniendo? Pues estoy teniendo de 5 gotas, de 20 gotas, el consumo instantáneo sería más o menos la potencia, el concepto, ¿de acuerdo? Esta fórmula, que es potencia igual a E partido T, la vamos a escribir dos veces. ¿Por qué? Porque potencia igual a E partido T, pero a mí lo que me interesa más es esta. La energía es igual a la potencia por el tiempo, para que lo veáis mejor. La potencia que yo tengo, la potencia que yo tengo de consumir agua por el tiempo, un día, me da la energía, la cantidad de agua que he consumido en un día. ¿Lo entendéis? Esta multiplicación, potencia, capacidad que yo tengo de consumir por el tiempo, una hora, un día, me da la energía que he consumido en esa hora o en ese día. ¿De acuerdo? Energía igual a potencia por tiempo. ¿Y también en qué se relacionan la potencia? Pues la potencia me dicen que es V por I. Yo solamente me aprendo estas fórmulas, vosotros ya veis cómo lo queréis trabajar. Potencia es igual a V por I, P igual a V por I. Una vez que yo sé que potencia es igual a V por I, imaginad que en mi problema me dan tensión e intensidad. ¿Puedo calcular la potencia? Sí. Tensión, pongo cuánto vale, intensidad y calculo la potencia. Pero ¿qué ocurre si en lugar de la tensión me dan la resistencia? Me dan resistencia e intensidad. Pues que la tensión no puedo trabajar con ella. Pues despejo, utilizo la ley de Ohm. Recordar que la V es igual a R por I. Pues donde pone aquí V, pongo R por I. ¿Qué tendré? Tendré R por I. Hemos dicho que es R por I. R por I y por I. O lo que es lo mismo, R por I al cuadrado. ¿Vale? Y si en lugar de la tensión lo que me falta es la intensidad, es decir, la intensidad no sé cuánto es, pues no pasa nada. ¿Cuánto es la intensidad? Nos vamos aquí. Y es igual a V entre R. Pues donde pone aquí, pongo V entre R. V por, esto hemos dicho que vale V entre R, es decir, V por V entre R, V por V, V al cuadrado entre R. Y ya tengo la fórmula potencia igual a V al cuadrado entre R o potencia igual a R por I. Pero si os fijáis, sale todo de esta fórmula de la energía por potencia por tiempo y de la intensidad igual a V entre R. Solamente hay 3 fórmulas, aunque aquí puedan aparecer muchas, ¿de acuerdo? Eso sería entonces la potencia. ¿En qué se mide la potencia? Pues la potencia se va a medir en vatios. Fijaros de nuevo, vatios se escribe con V, lo que es la unidad, pero el símbolo es con W, ¿de acuerdo? Vatios. O, si consumimos mucho, para que no haya decimales, kilovatios, ¿de acuerdo? Que es muy frecuente trabajar en kilovatios también. Y ahora ya nos vamos por último al efecto Joule. El efecto Joule es la energía eléctrica, pero el efecto Joule es la energía eléctrica que se pierde o que se transforma en calor. ¿Cuándo se transforma la energía eléctrica en calor? Pues vamos a leer. Cuando los electrones se mueven por los conductores eléctricos. ¿Qué son los conductores eléctricos? Un cable. Cuando los electrones se van moviendo por el cable, parte de su energía de movimiento, que se llama energía cinética, se transforma en calor por rozamiento. Los electrones van dentro del cable y van rozándose, chocándose entre sí y van perdiendo energía. ¿Y esa energía en qué se transforma? Pues esa energía se transforma en calor. ¿Eso es bueno? Sí y no. Si se trata del cable del cargador de mi móvil, ¿yo quiero que el cargador de mi móvil se caliente? ¿Está diseñado para ello? No. Pues entonces el efecto Joule, si es en el cable, yo no quiero que el cable se caliente. Por lo tanto, el efecto Joule sería negativo cuando se utilice así. Yo, si compro un cargador del móvil, yo no quiero que se caliente el móvil, ni el cargador. El cargador del móvil es para transmitir energía, no quiero perder energía en el cable. Si pierdo energía en el cable, malo. Hasta el punto de que se puede calentar tanto que puede llegar a arder, si ocurriera. Eso es malo. ¿Puede ser bueno el efecto Joule? Por supuesto. En algunas ocasiones este efecto es deseado. Por ejemplo, yo a veces puedo inventar un cable que sirva para calentar algo. En las calefacciones eléctricas, es decir, una estufa, en un horno. El horno tiene una especie de cable, se llama resistencia, tiene una especie de tubo de resistencia, que esos electrones pierden tanta energía que calientan. Y el objetivo es ese, es que calienten. Una tostadora, un secador de pelo, etc. En ese caso, yo sí me aprovecho del efecto Joule. ¿Para qué? Para producir calor. ¿Mediante qué? Mediante una resistencia. Un cable que está diseñado para tal efecto. Y ya como curiosidad comentaros, las bombillas antiguas, que lo expliqué ya el año pasado, tienen esta forma. Bombillas incandescentes que se llaman. Y están metidas en un bulbo.
Las bombillas antiguas tienen esta forma. ¿Qué le ocurría a la bombilla antigua? Los electrones entraban, tenían una zona tan difícil de pasar que perdían por choque mucha energía. Tanta energía que ese hilo, ¿de acuerdo? Ese hilo, que, si no me equivoco creo que era de tungsteno, ese hilo se calentaba tanto que se ponía al rojo vivo. Al rojo vivo. ¿Y el rojo vivo qué significa? Que desprende luz. Por lo tanto, estas bombillas se utilizaban para iluminar. ¿Por qué se han prohibido? Porque las bombillas se calentaban tanto que la mayor parte de la energía no se convertían en luz, se convertían en calor. ¿Y la bombilla para qué está diseñada? En principio, salvo que sea una estufa de esas que hay con tubos de luz, la bombilla para qué está diseñada? Está diseñada para transmitir luz, no para transmitir calor. Por eso estas bombillas están prohibidas ya, porque la mayor parte de la energía se gasta en calentar la habitación, ¿de acuerdo? En lugar de producir la luz, que es para lo que estamos pagando la energía eléctrica en este caso, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué actividad vamos a hacer? Vamos a leer la actividad, la página 102, 103, la leemos tranquilamente. De este cuadrito nos olvidamos ahora mismo de lo que sería la resistencia a un conductor. Hacemos el resumen, acordaros definiciones, fórmulas, etc. Y hacemos las actividades 5, 6, 7 y 8. Acordaros, por favor, de copiar los enunciados y cuando hagáis las actividades, el procedimiento de cálculo bien indicado. Y, por supuesto, el resultado final, que quede claro y que tenga las unidades. No es lo mismo 20 kilovatios, que es potencia eléctrica, que 20 kilovatios hora, que es energía. Necesito saber en qué unidades lo habéis trabajado. Yo de todas formas esta tarea voy a juntar ahora la solución del ejercicio 5, 6 y 8, para que vosotros podáis ver cómo llegar hasta allí. Me refiero hacia dónde tenéis que llegar. Solamente la solución final. Vosotros tendréis que hacer todo el procedimiento hasta llegar allí. Hay que hacer el 5, 6, el 7 también, pero es teórico, y el 8. 5, 6, 7 y 8. Si tenéis cualquier duda, por favor, no dudéis en escribirme por Google Classroom como estáis haciendo algunos. Me escribís, por favor, a esta tarea.